todo piola. Bueno, ¿arrancamos? El productor es el que hace, el que organiza, el que donde hay un problema van a ir a él a ver cómo lo solucionamos. Es el que se preocupa todo detrás de cámara, digamos, que esté todo, digamos, desde todo ese horario, que tenga todo lo que tienen que tener, que desde que el catering está, tenemos comida, tenemos baños, o sea, tenés que tener todo para que una vez que se grabe esté todo en condiciones. Somos el nexo de todas las áreas, básicamente, desde postproducción, desde talento, desde técnica, desde mantenimiento, desde lo que sea, siempre el nexo para cualquier tipo de situación es el productor. Es el agente práctico, creativo, o sea, es como el apoyo de las ideas, ¿sí? El director viene y te dice que, che, quiero volar cuatro vacas encima de un artista y no le decís, che, no, es imposible. No, como, ok, a ver, ¿qué tenemos para hacerlo? Vamos a hacerlo. Y ahí está la creatividad, creo, en tratar de llegar a las ideas y los resultados finales que salen desde una cabeza. Como, es el gran desafío del productor, brindar las herramientas para eso. Me parece que es una figura clave, es realmente la persona más importante de todo el equipo, porque es la persona que se tiene que encargar de que todo suceda de la manera correcta que tiene que ser para que todo el equipo pueda trabajar y que el director y la gente que está del lado de la decisión creativa pueda laburar tranquilo, que pueda efectivamente llevar su visión al producto de la mejor manera. Tenés que saber lidiar con la presión, tenés que saber lidiar con no sé si con los gritos, pero con todo el barullo, ¿viste? Desde algo de una situación de vivo o algo que hay que resolver ya. Cuando uno va adentrándose dentro de la industria, cada uno desarrolla un papel dentro del rodaje y cada uno tiene su rol, ¿no? Su trabajo, por lo cual para eso le pagan. Y de una persona que realmente quiere aprender y quiere meterse, yo noto muchas veces la proactividad y la conciencia que hay, que muchas veces uno cuando toma esto como un trabajo cotidiano lo pierde, la conciencia que hay de somos un equipo. Creo que una persona que se encargue de un rol tan importante como es el de producción tiene que ser sobre todo organizado, organizada, no esperar que los problemas te lleguen, sino tratar de adelantarse, ver qué cosas no se están pensando bien para ir y buscarlo y buscar la solución a esos posibles problemas a futuro. Y también creo algo importante es ser una buena persona. Es un trabajo en el que suele haber mucha tensión, suele haber muchas corridas, muchas cosas a último momento y muchos problemas. Entonces, si esa persona no tiene una paz interior o no es suficientemente buena onda, puede generar muchos problemas y mucho estrés, además de los conflictos que ya tenemos. Cuando una idea no está clara o no está bajada al 100%, cuesta saber para dónde arrancar, qué se va a necesitar, entender y dar magnitud de ese rodaje. Cuando no hay plata y no hay recursos es difícil, pero para mí siempre la gran enseñanza que me fueron dejando las experiencias no tan positivas es que hay 3 recursos claves dentro de cada producción y uno para mí es el tiempo, el otro es la plata disponible y el tercero es el ánimo, el estado de ánimo del equipo. Y esos 3 factores para mí tienen que estar siempre balanceados, como en un triángulo perfecto, porque a falta de uno tenés que poner más del otro para seguir sosteniendo el equilibrio. Y nada, si no tenés ninguno, nada puede ser llevado adelante. Yo creo que lo más complejo a la hora de producir termina siendo, o por lo menos en la experiencia que he tenido, termina siendo la parte humana, aunque parezca un poco que no tiene tanto que ver, pero
saber llevar adelante un equipo cuando hay tensiones, cuando hay problemas y cuando hay una agenda complicada, suele ser lo más difícil. Después las cuestiones técnicas se aprenden, es cuestión de pasar un par de proyectos para entender los tiempos, para entender los plazos, para entender todo lo que tiene que ver más con la parte técnica audiovisual. Eso no es tan complejo. En un programa de Julian Weich que se llamaba Todo es posible, que nadie va a recordar ese programa, pero no importa, que salía los domingos y teníamos una sección donde sorprendíamos a una persona en vivo. Y fuimos a grabar a Carlos Kent, muy muy lejos. Llegamos al lugar, lluvia, gota gorda, lluvia de la mala, bueno, lluvia. A los 10 minutos que seguimos entrando se corta la luz en todo el pueblo. Nosotros a una hora de salir en vivo. Viene el productor y me dice, corriendo desesperado, me dice, el micro de los extras, con los 60 extras cambiados de casamiento, se quedó en el barro y no saben dónde están ni siquiera. O sea, entraron al pueblo, se quedaron en el barro y no saben bien dónde están. Y todo esto a 40 minutos de salir al aire, con 60 personas vestidos de casamiento y con lluvia, de verdad. Entonces, bueno, la desesperación me hizo preguntar así, medio que había una ronda y fue como, vos sos de acá, bueno, vení conmigo, vos sos del pueblo, bueno, me lo llevo a la camioneta, 2 camionetas, vamos hablando con el chofer a ver dónde dobló. Llegamos al lugar, el micro estaba así, todo hundido, todo mojado. Bueno, hicimos un cordón humano entre los que estábamos y bajaron todos, gente mayor aparte, de gala, con lluvia y sin luz. Llego y voy al camión de dirección desesperado y digo, hagan lo que quieran, pero no le enfoquen los pies porque están embarrados hasta acá. Entonces, y después salió y nadie se dio cuenta, ¿viste? Del problema que hubo detrás. Fuimos 3 semanas a Beijing y a Shanghái y fue bastante complejo todo lo que tiene que ver con la producción, principalmente porque estábamos en un país absolutamente opuesto a todas nuestras tradiciones, nuestras formas, nuestra cultura, y la tarea más simple que puede llegar a ser pedir un taxi para ir a grabar una nota era un desafío terrible y nos tomaba el triple tiempo de lo que nos tomaría acá en Argentina. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, sobre todo cuando se planifica un rodaje en un lugar tan complejo como en este caso, que fue directamente en otro país, en la otra punta del mundo. Bueno, algo medio anecdótico, pero que también sucedió ahí en ese viaje en China. Era un programa, el programa que grabamos allá en China, un programa sobre tango, en el cual viajamos con un equipo, con una compañía de baile acá de tango muy conocida, muy famosa, que estaba haciendo unos shows. Estábamos paseando, nos tomamos un rato para recorrer un poco el lugar y estábamos con un bailarín que era la figura principal del show, y faltaban 2 horas para que el bailarín que estaba con nosotros tenía que estar en el teatro para hacer la prueba de sonido y la prueba de vestuario y demás. Y en ese momento nos quedamos atrapados en un ascensor y aunque no estábamos grabando, ahí se nos puso la cabeza en modo productores porque teníamos que resolver esa situación. Contratamos a lo que se llama un fixer, que también es algo que súper recomiendo que lo tengan en cuenta cuando hacen producciones. En ese caso, esa persona nos salvó la vida porque era una persona, una productora china local que vivía ahí y que conocía todas las costumbres y toda la cultura del lugar, y nos salvó porque nos ayudó a resolver muchas cosas, entre ellas este problema que tuvimos ahí en el ascensor. Por ejemplo, Pelotuda de Dillom fue un proyecto que fue como el primero grande que hacíamos, donde teníamos un equipo completo, donde tuvimos que entender y entablar la relación con todos los roles, entender las necesidades de cada uno. Tuvimos nuestros errores al principio, pero nos tratamos de amoldar. Y yo creo que es un caso exitoso de producción en cuanto a corrimos con los tiempos, pero salió todo hermoso. Mismo también con la primera de Dillom, que es otro proyecto que hicimos con la gente de Bohemian Group. Y fueron procesos muy lindos, donde hubo un proceso creativo previo, ya trabajado más desde parte de No Duermo, que fue el director con el artista. Hoy sale Automático de María Becerra. Fue una producción bastante volada, fue muy complicado. Con muchas personas involucradas, como 120 personas, 150 personas, una cosa así. Muchas locaciones, muchos días de filmación. Fue una locura, pero una locura linda.
La clave es entender el guión, digamos, cuál es la historia que se quiere contar. En base a eso vamos a ir a buscar los lugares, obviamente teniendo en cuenta un montón de cuestiones técnicas, como por ejemplo la orientación de la luz, el ruido ambiente, si hay o no hay, si hace falta tapar lugares tanto por acústica o por luz natural que entre o lo que sea. Pero todas esas cuestiones técnicas vienen en un segundo plano. Primero lo importante es entender, según el guión, según la historia que quieras contar, si ese lugar tiene sentido para esa historia o no. Porque nos ha pasado, por ejemplo, de estar haciendo scouting para buscar una locación para un proyecto y encontrar una casa que era increíble a nuestros ojos y a los ojos de cualquier persona. Entraba a esa casa y te encantaba, era una casa que estaba buenísima. Pero en ese caso, en ese proyecto en particular, estaba demasiado buena para la historia que queríamos contar. No tenía sentido con el personaje, ese personaje que iba a transcurrir esa historia, en ningún momento de su vida hubiese vivido en ese tipo de casa, entonces no tenía sentido, por más de que la casa estaba increíble. Si es ficción, hay como ya una libretita de actores, como decir, bueno, vamos con esto, con esto, con esto, y por ahí nos quedan 3 y empezamos a buscar a alguien nuevo. Pero siempre de alguna manera, en ficción necesitas a alguien que te mueva la aguja, que sea reconocido, que le guste a la gente. Si vamos más a un programa de entretenimiento de juegos, por ejemplo, que tiene que ser alguien no conocido, así que hay que hacer siempre una pruebita antes a ver si se desenvuelve y si te sirve. O sea, y eso de alguna manera es un ojo medio crítico que creo que se te va sumando con la experiencia. Dentro de las categorías de videoclips que hay, de bajos presupuestos, medios presupuestos, presupuestos altos, siempre tenés ese trabajo que es un poco más casero, más manual, de salir a la calle, a remangarte, de ponerte a laburar, en el sentido de decir, veamos cómo resolvemos esto, veamos cómo nos las ingeniamos para atarlo con alambre y seguir adelante. Eso me parece que es fundamental dentro del proceso creativo. Trabajar con artistas es eso también, salir de un cuadrado que es un formato típico y tenés mil posibilidades de contar cosas, de mostrar, de ir contra lo que ya está estandarizado. Hace 2 años que no hago tele, sino que estoy en toda la parte digital de Paramount y Telefe, donde básicamente nació mi estadía acá por el año pasado en La Voz Argentina. Nosotros hicimos el primer Twitch de televisión abierta, como que me empecé a introducir en el mundo digital, y nació la idea de hacer un estudio de streaming, que estamos acá en el Streaming Room. Yo estuve desde la idea cero, o sea, me tuve que hacer cargo desde plantear un presupuesto, cuánto podría salir a hacer esto, desde investigando, ¿viste? Digo, bueno, ¿qué necesitamos y qué nos podemos diferenciar de un streaming común que es un pibe en la pieza, prendiendo la cámara y saliendo en vivo? Entonces digo, ¿cómo me puedo diferenciar? Es teniendo un croma, teniendo buena iluminación, teniendo unas consolas, teniendo una tele grande, teniendo 3 cámaras, teniendo 2 compus y todo conectado a una misma computadora con una salida que, a ver, si yo quiero puedo ir al Chroma, puedo ir a la PlayStation, puedo ir a esta cámara, puedo ir a esa cámara. Eso el pibe en la pieza no lo tiene. Nuestra idea es concentrarnos en lo que es los esports, el gaming, hay un poquito de música como los traperos, entonces quisimos reducir la audiencia, pero mucho más fiel, mucho más fuerte, mucho más participativa. Digamos, nosotros hacemos muchas producciones para clientes que están empezando principalmente a hacer producción digital, que por ahí vienen de un palo más tradicional como es la televisión, y cuando encaramos algún proyecto, alguna publicidad o algo, casi todo el equipo que trabaja acá tiene una cabeza muy digital, entonces tratamos de darle al cliente ese valor agregado de llevarlo de una mejor manera al mundo digital. Muchas veces vienen con una visión muy estándar, muy tradicional de televisión o de medios tradicionales, y cuando llegan a nosotros y nos sentamos a charlar en las reuniones y demás, se encuentran con que de nuestro lado muchas veces les proponemos o les ofrecemos ideas que para ese mismo proyecto se pueden aplicar de una mejor manera, de una manera más óptima para el mundo digital, digamos, de redes sociales y demás.
Mi consejo es, pensate en un diferencial. ¿Cómo haces vos para diferenciarte de otro para conseguir un trabajo? ¿Cómo haces? Entonces, yo te doy un ejemplo. Si puedes irte hasta la locura, ¿qué te importa? No sé, si alguien no te da bola, por ejemplo, te doy un ejemplo que lo viví. Si alguien no te da bola y necesitas que te dé bola, una vez un compañero de producción hizo un pasacalle, como diciendo: José, atendeme el teléfono, y le mandó el celular, ¿me entendés? A esa locura llegó. Creo que hay que tener esa chispa, creo que hay que tener ese hambre, esas ganas, esa cosa de salir de lo común. Prestarle atención a la historia, a la historia que estás contando. Creo que eso muchas veces se pasa por alto, sobre todo en este último tiempo que está tan en auge el mundo y la figura del realizador, del filmmaker y demás, que hay tanta gente que está queriendo dedicarse al video y que estamos en una época en la que el video está súper en auge y es hacia donde va toda la comunicación digital sobre todo. En estos casos muchas veces nos concentramos mucho en la parte técnica del video, en las cuestiones que tienen que ver con la técnica, con la realización, con la edición, hacer ediciones como súper complejas, con efectos, transiciones, un montón de cosas técnicas, y que muchas veces por ahí se deja de lado la historia que se está contando. Y creo que una persona creativa, una persona que pueda contar buenas historias sin importar la técnica, vale mucho más que un caso contrario, que no pueda contar una historia y que se concentre solamente en la cuestión técnica. La herramienta de la producción es la gestión. Uno muchas veces tiene el equivocado pensamiento, sobre todo cuando recién arranca, de que, bueno, para poder empezar a gestionar y generar material tengo que comprarme una cámara, tengo que equiparme con los mejores trípodes, los mejores micrófonos y grabadores de sonido, tengo que tener todos los lentes por las dudas, no sé qué es lo que puedo hacer. Y como vivimos en un país que audiovisualmente tiene mucha salida, hay que aprender, hablando desde mi rubro, ¿no? Así que como alumnos me parece que es también mirar qué son los recursos que tienen, no concentrarse en lo que les hace falta, sino en lo que pueden hacer y lo que van a ir necesitando para hacer, para tener una mente focalizada y proyectada.